Comenzaremos adentrándonos en una de las desapariciones más inquietantes de los años 80, la enigmática historia de Jessica Gutiérrez, una niña que se desvaneció durante una calurosa noche de verano mientras compartía la cama con su hermana. Una historia que se hace aún más extraña precisamente por el curioso testimonio de su hermana, quien afirma que fue una persona con sombrero de mago quien se había llevado a Jessica. Y pasarían más de 3 décadas para que el misterio de Jessica pudiera tener una respuesta. No fue hasta que en el 2024 finalmente se reveló la verdad detrás de su desaparición. La vida de Jessica, un retrato familiar. Jessica Gutiérrez nació en Carolina del Sur un 3 de diciembre de 1981, siendo la hermana menor de los 4 hijos de la familia Gutiérrez. Con 2 hermanas y un hermano mayor, su vida transcurrió en un hogar lleno de amor y unión, o al menos hasta los primeros años, porque luego vendrían épocas marcadas por las dificultades. Tras el divorcio de sus padres, la dinámica familiar cambió drásticamente, dejando a su madre Debbie encargada de la crianza de los 4 niños en la pequeña localidad de Edmond, no muy lejos de la capital del estado. A pesar de las dificultades económicas que debía asumir ella sola, lograba mantener unidos a sus hijos, siempre enfocándose en llevarles la alegría a sus vidas, sin importar lo que tuviera que hacer. Los días de verano eran especialmente alegres para Jessica. Con solo 4 años, era ajena a los problemas que aquejaban a su hogar y se dedicaba a disfrutar del aire libre, jugando en el jardín y explorando los alrededores de la casa. En esas tardes soleadas, el rayo de sol iluminaba su sonrisa, mientras las carcajadas de sus hermanos resonaban en el aire y llenaban de alegría su hogar. Cada noche, después de una larga jornada de juegos, Jessica se acurrucaba en la cama con su madre, creando una atmósfera de calidez y seguridad. La pequeña estaba viviendo la mejor época de su vida, sin imaginar que estaba a punto de terminar. La tragedia de la desaparición. El 5 de junio de 1986 comenzó como cualquier otro día de verano. Jessica, entonces de 4 años, estaba jugando en el jardín con sus hermanos, mientras su madre realizaba las tareas del hogar. Esa noche, tras una cena familiar común y corriente, en la que conversaron y compartieron algunos detalles del día, Debbie acostó a los niños. Y debido a un fuerte dolor del oído que sufría su hijo varón, decidió que él se quedara con ella en la cama para cuidarlo mejor, enviando a Jessica al otro cuarto con sus 2 hermanas. En este habían 2 camas separadas. La hermana mayor de Jessica durmió en una, mientras que Jessica compartió la otra. Y lo cierto es que la noche pareció transcurrir con calma, aunque probablemente esa sería la última vez que podrían dormir placenteramente. Porque al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, la tranquilidad matutina se convirtió en un caos, uno que marcaría a la familia para siempre. Debbie se despertó cuando su hija Rebecca, de 6 años, quien había estado durmiendo con Jessica, entró en su habitación. Rebecca le pidió que le preparase cereal para el desayuno. Aquello era parte del día a día, así que Debbie se levantó de la cama para hacerle el desayuno a sus hijos. Pero al salir de la habitación, inmediatamente se percató de que algo no andaba muy bien, ya que en la puerta principal, que siempre se aseguraba de cerrar con llave antes de irse a dormir, estaba completamente abierta. Un escalofrío recorrió su cuerpo al notar que su perro, que normalmente permanecía afuera, ahora corría inquieto por el interior de la casa. Al notar algo aún más extraño e ir a revisar, se encontró con que la cortina de la ventana trasera estaba rota y que la malla de protección había sido removida. En ese punto el corazón de Debbie latía desbocado, ya que era evidente que alguien había entrado en su hogar. Desesperada, Debbie salió disparada hacia la habitación de las niñas, esperando que se encontraran intactas, pero no encontró a Jessica. En el suelo habían papeles esparcidos, lo que solo aumentó su preocupación. Al preguntar a sus hijas mayores por su hermana, Rebecca afirmó que se la llevó un hombre con barba y un sombrero mágico. En ese momento, Debbie se sintió paralizada, confundida, abatida. Realmente no sabía qué pensar o si quizás estaría teniendo una pesadilla. Inicialmente pensó que su hija estaba bromeando. Su cerebro era incapaz de procesar semejante afirmación. Así que empezó a buscar a Jessica suponiendo que podría estar jugando a escondidas. Buscó en todos lados, solo gritando y pidiendo ayuda a los demás hijos. Llegando al límite de la desesperación, cuando los lugares de escondite se agotaban. Pronto la realidad la golpeó y se dio cuenta de que su amada hija de tan solo 4 años no estaba en ningún lado. Ahí se marcaba un antes y un después para la familia, para lo que quedaba de ella. La desesperación de una madre.
Con el corazón en la garganta, Debbie regresó a la habitación de las niñas y exigió a Rebecca que le contara absolutamente todo lo que había pasado. La pequeña, asustada y temblorosa, repitió la misma historia sobre un hombre barbudo con el sombrero de mago. Esta vez, Debbie, llena de angustia, le gritó y le preguntó por qué no había llamado a su madre si alguien había llevado a Jessica. Rebecca, temerosa de la reacción de su madre, explicó entre lágrimas que se despertó en medio de la noche y vio a un hombre con barba y sombrero de mago junto a su cama, lo cual fue un momento muy aterrador para ella. Según su relato, este hombre tomó a Jessica, que todavía dormía, y salió de la habitación rápidamente. Jessica, sin comprender la situación, reaccionó cubriéndose con la manta para protegerse, pensando que era un extraño sueño, y volvió a dormirse sin alertar a su madre o a alguien más. Con el corazón roto y la mente llena de pánico, Debbie se dio cuenta de que no podía esperar más y que cada segundo contaba. Rápidamente cogió el teléfono y llamó a la policía, con la esperanza de que pudieran ayudarla a encontrar a su hija querida. Por tratarse de una invasión y desaparición de una niña de 4 años, la policía acudió rápidamente al hogar de Debbie. Inmediatamente, los oficiales iniciaron una inspección exhaustiva de la casa, llegando a la única conclusión posible: que la niña había sido secuestrada y que el perpetrador había ingresado por la ventana del salón, al parecer removiendo la pantalla de protección. Durante la búsqueda se descubrió una huella dactilar en el vidrio exterior de la ventana, que fue registrada y enviada para su análisis. También encontraron una cajetilla de cigarrillos y varias colillas cerca de la casa, lo que sugirió que alguien había estado merodeando por la zona y acechando a la familia, lo que también significaba que fue planeado. Confirmada la posibilidad de un secuestro, los investigadores instalaron un dispositivo de grabación en el teléfono de Debbie, con la esperanza de que el secuestrador llamara con un pedido de rescate, a cambio de devolver a la pequeña. En ese momento, aún había la esperanza de que Jessica estuviera viva y que el motivo del secuestro fuera económico. La policía volvió a entrevistar a Rebecca, quien repitió su relato sobre el hombre con sombrero de mago, ahora añadiendo que el individuo había desconectado el ventilador y la luz nocturna antes de acercarse a la cama. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre la apariencia del hombre dificultaba la investigación. Mientras la policía estudiaba las evidencias y lo que conocía sobre los acontecimientos, decidieron centrar sus sospechas en el entorno de la familia. Durante un interrogatorio en la comisaría, Debbie mencionó que había un hombre en su vida que podría haber tenido motivos para secuestrar a su hija. Poco antes de la desaparición, había terminado una relación con un hombre que, según ella, era violento y controlador. Este individuo, que tenía problemas con el alcohol, no había tomado bien la ruptura, lo que le llevó a Debbie a sospechar que él podría haber querido vengarse llevándose a Jessica. Aquello era una posibilidad real, así que sin perder el tiempo, la policía le pidió a Debbie que lo llamara desde la comisaría para intentar obtener información. Sin embargo, el hombre negó totalmente cualquier implicación en la desaparición de la niña. A pesar de ello, los investigadores continuaron examinando al exnovio de Debbie, pero no encontraron evidencia que lo vinculara directamente al secuestro. También revisaron al padre de Jessica, quien había vivido fuera del estado durante años y no parecía tener conexión con el caso. Mientras tanto, expertos en el FBI estaban analizando la huella dactilar encontrada en la ventana. A pesar de intentar hallar alguna coincidencia en la base de datos nacional, no lograron resultados, lo que fue bastante desesperanzador. Ningún criminal registrado en la base de datos nacional podría relacionarse con esa huella, lo que sugería que el secuestrador probablemente no tenía un historial criminal o que simplemente nunca había sido registrado por la policía. Así, los días se irían convirtiendo en semanas y las semanas en meses. La desesperación de Debbie crecía cada día más, mientras la posibilidad de no volver a ver a Debbie se sentía cada vez más real. La policía decidió concretar su búsqueda en los alrededores de la casa, y con la ayuda del FBI, se organizaron búsquedas en campos, bosques y ríos cercanos, pero las pistas eran escasas. Se distribuyeron volantes en los pueblos cercanos y se organizaron grupos de búsqueda, pero cada día que pasaba, sin noticias, hacía que la esperanza de encontrar a Jessica se desvaneciera. 2 días después de la desaparición, Debbie se comunicó con el sheriff local para preguntar sobre la continuación búsqueda de su hija. Durante este fin de semana, la conversación rápidamente se tornó tensa porque ella quería más movilización, y los agentes registrando el pueblo día y noche, lo que era comprensible, pero no posible, debido a la escasez de recursos. Debbie, abrumada por el dolor y la frustración, acusó al sheriff de negligencia y falta de interés en encontrar a la pequeña Jessica. La respuesta del sheriff fue impactante. Afirmó que había estado buscando a Jessica toda la noche y amenazó con retirar a su equipo si continuaban acusándolo. Aún en estado de shock,
Debbie conservó esa conversación grabada gracias al dispositivo que la policía había instalado en su teléfono. Aunque nunca pensó que el sheriff realmente detendría la búsqueda, el incidente aumentó la desconfianza hacia las autoridades y la sensación de que estaba sola en esta lucha. Con el paso de las semanas, la angustia de Debbie se convirtió en una carga insoportable. Se sentía atrapada entre la desesperación y la impotencia. La policía parecía hacer esfuerzos, pero las autoridades eran escasas y cada vez menos alentadoras. La falta de progreso la estaba llevando al borde del colapso emocional. 10 semanas después de la desaparición de Jessica, la policía enfrentó una nueva serie de delitos en la zona que encendieron las alarmas. Durante uno de estos, un hombre local irrumpió en una casa, pero el propietario logró atraparlo y llamar a la policía. Cuando los agentes arrestaron al delincuente, descubrieron que tenía un largo historial de delitos menores y abuso de sustancias. A medida que indagaron más sobre él, se enteraron de que tenía antecedentes de andar merodeando en el área y que había estado involucrado en varios incidentes similares en el pasado. Atraídos por la similitud de su comportamiento, los investigadores decidieron examinar sus movimientos en las semanas previas a la desaparición de Jessica. Sin embargo, al verificar su coartada, se dieron cuenta de que había estado en la cárcel en el momento de la desaparición. Eso fue un alivio temporal, pero la búsqueda continuaba sin rumbo. Con el tiempo, los esfuerzos de la policía comenzaron a decaer. La ausencia de nuevas pruebas y pistas y la falta de pruebas concretas llevaron a la comunidad a perder la esperanza de encontrar a Jessica viva. La familia Gutiérrez enfrentó un dolor indescriptible, aferrándose a la idea cada vez más fantasiosa de que tal vez algún día podrían volver a ver a su hija. La angustia y el dolor de la familia llevaron a Debbie a tomar una decisión radical: contratar a un investigador privado. Quería respuestas, aunque eso significara ir en contra de la policía. A pesar de que las dudas de algunos miembros de la familia, ella estaba decidida a encontrar a su hija o al menos descubrir qué había pasado. El investigador comenzó a revisar todos los aspectos del caso, desde las huellas dactilares hasta las declaraciones de testigos. Se dedicó a entrevistar a personas en la comunidad que pudieran haber estado cerca de la casa la noche de la desaparición. Con cada nuevo contacto surgían relatos sobre un extraño que algunos habían visto merodeando por el vecindario durante esas noches de verano. Mientras tanto, la policía seguía recibiendo pistas anónimas de personas que afirmaban haber visto a Jessica. Sin embargo, todos esos testimonios resultaron ser falsos o erróneos. La frustración crecía, pero la familia nunca se rindió. Finalmente, en 2024, un nuevo avance llegó al caso. La policía, tras recibir información anónima, decidió realizar un nuevo análisis de las huellas dactilares halladas en la ventana de la casa de Debbie. Esta vez, la tecnología había avanzado y existían nuevas bases de datos que podían ofrecer más pistas. El análisis reveló que las huellas pertenecían a un hombre llamado Thomas McDowell, quien tenía antecedentes penales por delitos menores. Intrigados, los investigadores comenzaron a buscar más información sobre McDowell y descubrieron que había estado involucrado en varias actividades delictivas, incluyendo robo y consumo de sustancias. Al seguir sus pasos, encontraron que McDowell había estado en un programa de rehabilitación y había estado en libertad condicional al momento de la desaparición de Jessica. Todo apuntaba a que él era el hombre que había estado merodeando por la casa de Debbie la noche que Jessica desapareció. Inicialmente, cuando los investigadores interrogaron a McDowell, su comportamiento fue muy evasivo, siempre intentando desentenderse del asunto. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Sus huellas dactilares, su historial delictivo y el hecho de que había estado merodeando por la casa de Debbie la noche de la desaparición. Con cada nuevo interrogatorio al que era sometido, la tensión en el hombre aumentaba, y los detectives, gracias a su experiencia, sabían que solo debían seguir presionándolo hasta hacerlo quebrar. Y así, después de varios días de intensa presión, McDowell finalmente confesó haber estado en la casa de Debbie la noche en la que desapareció Jessica. Sin embargo, intentó desviar la culpa, alegando que había dejado a Jessica en un lugar seguro lejos de la casa. La policía no podía creer lo que estaban escuchando, mientras que el dolor en el rostro de la madre se reflejaba en cada respuesta que daba McDowell. Las autoridades intentaron localizar a Jessica basándose en su confesión, pero la búsqueda resultó infructuosa. Con el tiempo, la angustia de Debbie se tornó aún más insoportable. El 20 de agosto de 2024, tras un interrogatorio, McDowell terminó revelando la devastadora verdad. Jessica había estado muerta desde el principio. En un giro escalofriante de los acontecimientos, el criminal confesó que mientras intentaba llevarla de regreso a casa de su madre, Jessica se golpeó la cabeza accidentalmente y murió en el acto. Esta revelación fue un golpe desgarrador para Debbie y su familia.
McDowell llevó a los investigadores a un terreno baldío en pocas millas de la casa de su madre, donde había dejado el cuerpo de Jessica. Aunque esta información trajo consigo una mezcla de alivio y dolor, finalmente pudieron cerrar un capítulo doloroso en sus vidas. El arresto de McDowell llevó a su juicio, donde la evidencia acumulada a lo largo de los años fue presenciada ante jurado. Las huellas dactilares, la confesión de McDowell y su historial delictivo lo llevaron a ser condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en febrero de 2024. La resolución del caso fue un alivio, pero no trajo consigo la paz total. La familia Gutiérrez había sufrido tanto que finalmente pudo tener respuestas sobre el destino de su querida hija. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, la verdad les permitió comenzar a sanar y seguir adelante, llevando en sus corazones el recuerdo de su pequeña. La historia de Jessica Gutiérrez es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la lucha de una madre por encontrar a su hija perdida. En medio de la tragedia, el amor y la resiliencia de una familia se alzan como un testimonio de poder de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y nos hace recordar que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y doloroso, pero es un viaje que vale la pena emprender por el bien de aquellos que hemos perdido. Debbie Lynn Randall llegó al mundo el 21 de agosto de 1962, en la ciudad de Marietta, Georgia, donde fue recibida en el seno de una familia que, a pesar de las adversidades, se caracterizaba por su amor y unión. Desde su nacimiento, Debbie fue la pequeña del hogar, creciendo junto a sus 2 hermanos mayores en un ambiente que, aunque enfrenta los desafíos típicos de un hogar que había experimentado un divorcio, siempre se mantuvo la calidez y el apoyo familiar. Su padre, aunque se separó de su madre cuando Debbie aún era muy pequeña, nunca dejó de participar en la vida de sus hijos, asegurándose de que su amor y su presencia siguieran siendo un pilar en sus vidas. Poco tiempo después del divorcio, su madre encontró una nueva pareja en un hombre llamado Roy, quien asumió el rol de padrastro de Debbie, y realmente se esforzaba por hacerlo de la mejor manera. Esa nueva familia se estableció en un pequeño edificio de apartamentos, situado en un vecindario tranquilo y apacible, justo al lado de una base militar, un lugar donde los niños solían jugar y explorar sin preocupaciones. Como cualquier niña de su edad, Debbie era muy alegre y siempre estaba llena de energía y curiosidad por el mundo que la rodeaba. Le encantaba pasar tiempo con amigos, creando lazos y recuerdos que atesoraba a lo largo de su vida. Una de sus pasiones más destacadas era el baloncesto. Cada vez tenía más la oportunidad y se unía a sus compañeros en el parque cercano para jugar y practicar sus lanzamientos. En esta actividad podía pasar horas y horas y jamás aburrirse. Solía ser la última en abandonar las canchas, a veces quedándose para mejorar sus lanzamientos. Aunque su amor por el deporte no era su única afición, Debbie también tenía una impresionante colección de muñecas, con las que pasaba horas de juego, inventando historias y aventuras, dejando volar su imaginación. Lo cierto es que ella tenía un espíritu creativo y vivaz, mientras que su historia se iluminaba con cualquier habitación que encontraba. Sin embargo, el 13 de enero de 1972, la vida de Debbie y su familia daría un giro devastador que cambiaría su historia para siempre. La tarde de ese día, después de haber disfrutado de una cena tranquila con su familia, su madre decidió que era momento de enviar a Debbie a la lavandería, una tarea que se había convertido en parte de su rutina semanal. La lavandería, ubicada a tan solo cientos metros del hogar, al otro lado de la calle, era un lugar familiar para ella, y su madre no tenía ninguna preocupación de mandarla sola. Creía que era seguro que su hija realizara la tarea sin acompañantes mayores. En aquella época, era común que los padres confiaran en sus hijos para ayudar con las tareas del hogar, incluso si eso significaba que debían salir solos a explorar su vecindario, aunque quizás, siendo tan pequeña, debía haber tenido algún adulto como acompañante. Pero el plan era simple y parecía exento de riesgos. Debbie tenía que vigilar la ropa mientras se lavaba y luego, una vez el ciclo de lavado terminara, alguien de la familia iría a ayudarla a cargar la ropa y volver a casa. La madre de Debbie había querido enviar también a su hermano mayor junto a ella, pero él se encontraba enfermo y prefirió quedarse en la casa disfrutando de su programa favorito de televisión. En su lugar fue su padrastro, Roy, quien llevó la ropa a la lavandería, se encargó de cargar las 2 lavadoras y dejó a Debbie al cuidado de las prendas hasta que estuvieran listas. Le pidió que les avisara cuando estuviera todo preparado, ya que no podía cargar toda la ropa ella sola. El tiempo pasó y cuando se suponía que el ciclo de lavado había llegado a su fin, la madre de Debbie comenzó a preocuparse al notar que su hija no había regresado a casa. Ya había caído la tarde y la inquietud empezó a invadirla, así que junto a Roy decidieron caminar hasta la lavandería para buscarla.
Sin embargo, al llegar, se encontraron con la sorprendente noticia de que Debbie no estaba allí. El empleado de la lavandería le informó que la pequeña se había ido hacía un rato, pero que no había regresado desde entonces. Aquellas palabras encendieron las alarmas en los corazones y mentes de sus padres. La preocupación se transformó rápidamente en pánico y comenzaron a buscarla por las calles cercanas. Cada vez más nerviosos, si bien era una niña que podía haberse alejado porque se distrajo, Debbie era muy responsable y obediente, habría regresado rápido. Mientras realizaban su búsqueda, algo inquietante llamó la atención. A pocos metros de la lavandería, en el estacionamiento, había un charco de detergente derramado sobre el suelo y a un lado uno de los autos. Como Debbie había llevado consigo una caja de detergente cuando salió de su casa, su madre supuso que el líquido podía haberse derramado de ella. Continuaron buscando en el estacionamiento y en los alrededores, pero lamentablemente no encontraron ningún otro rastro de la niña. Aunque varios vecinos que conocían bien a la familia y compartían su angustia se unieron a la búsqueda, todos sus esfuerzos fueron en vano. La pequeña Debbie parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, y su madre, capaz de soportar las más de desesperación y de las angustias, tomó la difícil decisión de llamar a la policía en búsqueda de ayuda. Esos segundos mientras marcaba y aceptaba la realidad de lo que sucedía fueron inimaginablemente dolorosos. Lo peor es que no tenía idea de que apenas estaba iniciando su sufrimiento como madre. Cuando los oficiales llegaron al lugar, comenzaron a examinar el área alrededor del automóvil donde el detergente había sido derramado. Rápidamente notaron un detalle que podía ser una pista crucial. Habían huellas dactilares frescas en la puerta del automóvil, situadas a una altura notablemente más baja que el mango. Esta observación generó sospechas, ya que las huellas no se encontraban en la ubicación típica de alguien que abriría la puerta. Los oficiales comenzaron a teorizar que ese extraño lugar, alguien pudo agarrar a la niña y hacerlo. Había tocado el vehículo en el proceso. Con cautela, recogieron las huellas dactilares y las enviaron para su análisis, mientras que simultáneamente investigaban la identidad del propietario del vehículo estacionado cerca del detergente derramado, con la esperanza de que las huellas no pertenecieran a esa persona, y entonces realmente pudiera ser la persona que secuestró a Debbie. Sin embargo, la investigación pronto se encontró con el desafío de contar con pocas pistas claras. Por esta razón, los investigadores decidieron recorrer las calles cercanas en búsqueda de testigos que pudieran proporcionar alguna información relevante. Al hablar con los empleados de la lavandería, se dieron cuenta de que no habían podido ser demasiado, por lo que tampoco podían ofrecer pistas o datos significativos. Solo les contaron que Debbie había estado sentada esperando pacientemente a que la ropa se lavara y que después tomó su caja de detergente y se fue, aparentemente rumbo a casa. Nadie en la lavandería había notado nada fuera de lo común, así que la incertidumbre aumentaba en torno a su desaparición. Finalmente la policía dio con su primer testigo clave, una niña de 12 años llamada Sandra, que se encontraba en la misma lavandería en ese fatídico día. Sandra y su amiga estaban ayudando a su familia a lavar la ropa cuando, de repente, su atención se vio capturada por una escena desgarradora. Vieron a un hombre que agarró a una niña en medio de la calle y la empujó hacia un coche estacionado cerca de la lavandería. Sandra y su amiga quedaron atónitas ante la escena que se desarrollaba frente a ellas. Observaban cómo la niña gritaba y luchaba por liberarse, pero el hombre logró introducirla en el vehículo, cerrando la puerta de un golpe mientras se apresuraba a quedar en el asiento del conductor. El coche arrancó a toda velocidad, casi atropellando a Sandra y a su amiga en su huida. Aunque una de las niñas gritó hacia el automóvil en un intento de alertar a los adultos, el hombre aceleró sin mirar atrás y desapareció de su vista. En ese momento, Sandra no comprendió la gravedad de lo que había presenciado. Pero que tal vez aquel hombre era el padre de la niña que posiblemente solo estaba recogiendo a su hija, a quien quería quedarse jugando un poco más. Pero esta razón no se atrevía a mencionar lo que había visto ni a los adultos ni a la policía. Sin embargo, al enterarse de la desaparición de Debbie, Sandra se dio cuenta de que lo que había presenciado era en realidad un secuestro. No perdió tiempo y se dirigió a la policía para proporcionarles la información crucial que había retenido. Según su descripción, el secuestrador conducía una camioneta oscura, probablemente un modelo de 1957. También proporcionó detalles sobre el hombre, describiéndolo como un individuo joven de piel blanca con cabello oscuro y espeso, que vestía una camiseta blanca, jeans y botas de trabajo negras. Esta información resultaría invaluable para la investigación. Poco después, otra niña que vivía en el mismo edificio de apartamentos que Debbie compartió su experiencia con las autoridades. Esa tarde, ella había estado fuera de su hogar cuando vio una camioneta oscura pasar por la calle. En un principio pensó que el conductor podía ser su tío, pero cuando el vehículo se detuvo justo enfrente de ella, se dio cuenta de que no era así. Recordaba con claridad que el conductor era un hombre blanco con cabello oscuro y de longitud media. Además,
recordó algunos detalles adicionales sobre su apariencia que resultaron relevantes para la investigación. El testimonio de esta niña añadió más información relevante al caso. El hombre había estacionado su camioneta cerca del automóvil donde más esa tarde encontró el detergente derramado, lo que sugería que el secuestrador podía haber estado vigilando a Debbie desde una distancia prudente. Este tipo de vigilancia no solo mostró la frialdad del perpetrador, sino que también creó un perfil más bajo del mismo, elevando las alarmas sobre la necesidad de actuar rápidamente. La policía decidió que era crucial que la comunidad fuera informada sobre la situación. Organizaron una reunión con los residentes del vecindario, donde les explicaron lo que había sucedido y les pidieron su colaboración en la búsqueda de cualquier pista que pudieran llevar de regreso a Debbie. Pronto apareció otro testigo, un hombre que vivía cerca de la casa de Debbie y que conducía hacia el hospital para ver a su esposa. Este testigo aseguró que su camino, una camioneta negra probablemente de marca Dodge, casi lo embiste porque iba en exceso de velocidad. Además, describió al conductor como un hombre joven de piel blanca y cabello negro, y lo más importante, que al lado de este iba una niña muy parecida a Debbie. Los días siguientes a la desaparición de Debbie se convirtieron en un maratón de esfuerzos por parte de las autoridades y la comunidad. La policía lanzó una operación de búsqueda a gran escala, utilizando equipos de perros rastreadores. Además, comenzaron a realizar controles de vehículos en los alrededores en un intento de localizar la camioneta oscura que había sido vista en la zona. Cada rincón del vecindario fue inspeccionado meticulosamente, pero el equipo seguía transcurriendo y las pistas seguían siendo escasas. Los medios de comunicación también se involucraron generando una cobertura masiva del caso. Los noticieros transmitieron historias sobre la desaparición de Debbie y la familia hizo un llamado desesperado a la comunidad para que ayudara en la búsqueda. Pero la angustia y la desesperación se apoderaron de todos y la imagen de la pequeña Debbie sonriente y llena de vida se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Mientras tanto, la investigación se expandió más allá del vecindario, creando conexiones con otros casos de desapariciones de niños en el área. Este enfoque llevó a la policía a descubrir un patrón inquietante. Varios niños en diferentes localidades habían desaparecido en circunstancias similares. Esto llevó a la creación de un perfil de sospechoso que podría vincular estos casos, incluyendo la posible existencia de un depredador en la región. El 24 de enero de 1972, justo 11 días después de la desaparición de Debbie, se recibió un aviso que hizo que la esperanza surgiera momentáneamente. Un hombre llamó a la policía afirmando que había visto una niña que se parecía a Debbie en un área cercana al centro comercial. La llamada fue suficiente para que las autoridades se movilizaran de inmediato. Se desplegaron patrullas en la zona y se realizó un barrido exhaustivo en el centro comercial. Pero tras una búsqueda exhaustiva no se encontraron rastro de la niña. Mientras tanto, la comunidad seguía apoyando a la familia de Debbie. Se organizaron vigilias y marchas para mantener vivo el recuerdo de la pequeña y no permitir que su nombre cayera en el olvido. La historia de Debbie se compartió ampliamente en periódicos, emisoras de radio y panfletos comunitarios. Realmente hubo un esfuerzo para intentar encontrarla. A pesar de la intensa búsqueda y la difusión mediática para encontrarla con vida, el 8 de febrero de 1972 se encontró el cadáver de Debbie Lynn Randall en un área boscosa, no muy lejos de donde había desaparecido. Mientras revisaban el denso bosque, unos voluntarios hallaron el cuerpo, el cual aún llevaba la misma ropa del día del secuestro y que su madre describió a las autoridades. La noticia se especificó rápidamente, devastando a su familia, amigos y toda la comunidad que habían puesto tantas esperanzas en su regreso. Lo único que faltaba en el cuerpo de Debbie eran los zapatos turquesa que llevaba puestos aquel día y que había sido un regalo de las navidades pasadas. Los expertos forenses determinaron que la causa de la muerte había sido estrangulamiento y que llevaba mucho tiempo muerta. Entre la ropa de Debbie también hallaron un cabello negro que quería ser del responsable, pero era a principios de los años 70 y la tecnología del ADN para aplicaciones criminales estaba muy lejos. Lo único que pudieron determinar del cabello mediante microscopio los conocimientos de la época es que de hecho pertenecía a un hombre entre el 18 de 30 años. Otro de los casos que serían relevantes son los que estaban cubiertos de tierra por todo el cuerpo, la cual no pertenecía a un lugar concreto de donde estaba Debbie. Al carecer de otras pistas relevantes, los detectives se empeñaron en obtener algo de esta evidencia. Con la ayuda de un geólogo que trabajó con el equipo forense, lograron determinar que esta tierra pertenecía a otras zonas mineras únicas afuera de la ciudad, lo que indicaba que fue allí donde abusaron de ella y luego la asesinaron y finalmente dejaron el cuerpo en el bosque. Estas pistas también sugerían que el perpetrador conocía muy bien la zona y que probablemente era un trabajador de la minería de arcilla. La policía, consternada por la tragedia y conclusión, intensificó todos los esfuerzos para identificar y arrestar al responsable de este horrendo crimen.
Investigaron a la compañía, mientras que para intentar encontrar a un hombre con esas características del sospechoso, hicieron muchos intentos más, pero no lograron hallarlo durante décadas. A pesar de que los detectives Morris Nix, quien solo tenía 19 años cuando ocurrió el crimen y trabajó desde el primer día, siempre estuvo en búsqueda de actualizaciones. De hecho, fue quien se encargó de que se extrajera el perfil de ADN de la fibra del cabello negro para que introdujera la base de datos criminal nacional para comparar, cuando esta tecnología surgió. El caso de Debbie fue realmente triste, en especial porque su madre y su padre morirían sin haber conocido la identidad del responsable, sin haberle dado un cierre a lo ocurrido, y el dolor de lo que había destruido a ambos durante casi 50 años que vivieron después del asesinato de su hija. Aunque hay que dar mérito a la policía y a los avances tecnológicos, ya que fueron los que hicieron posible el descubrimiento de la identidad del asesino, la policía había guardado la ropa que llevaba Debbie aquel día y que le habían encontrado restos de ADN, aunque eran muy pobres, y para 2015 estaban aún más deteriorados. Sin embargo, con los avances de la tecnología del ADN, la policía llevó la ropa de Debbie para realizar nuevos estudios, lo que arrojó un perfil parcial atribuido a un hombre desconocido. Afortunadamente para la paz del alma de Debbie, en 2019 el departamento obtuvo más recursos para que pudieran intentarlo nuevamente. Y en el 2022 llevaron la ropa a ADN Labs International. Con la tecnología novedosa pudieron crear un perfil de ADN familiar, el cual permitía una búsqueda más amplia hacia cualquier miembro o pariente de la familia que se acercase. Lo que sucedería luego de semanas de búsqueda en la base de datos de ADN fueron largas jornadas de investigación para intentar resolver un caso de hace más de 50 años. Pero valdría la pena. Hallaron a una familia que coincidía con el perfil de ADN y cuando los investigadores pidieron que les dieran muestras, los miembros aceptaron. Así que rápidamente empezaron a investigar entre los miembros de la familia que podían haber sido aquel hombre de alrededor de 30 años en 1972, y solo había uno, William Rose, de 24 años. Curiosamente, William se había quitado la vida en 1974, solo 2 años después del asesinato de Debbie. Aquello iba a dejar a las autoridades con la duda, pero no se permitió porque tenían dudas pendientes. Así que encontraron una orden para aumentar el cadáver y obtener una muestra de ADN. Y William Rose resultó ser el asesino de Debbie. Aunque ya no había nada que pudieran hacer, al menos Debbie podía descansar en paz y la respuesta por fin brindaba un cierre a quienes nunca se le olvidaron de la pequeña. El caso de Debbie Lynn Randall marcó un antes y un después en la forma en la que las comunidades y autoridades manejaban los casos de desapariciones infantiles. La tragedia llevó a la creación de nuevas leyes que fortalecieron las medidas de protección para los niños y fomentaron una mayor vigilancia a los vecinos. Además, impulsó una mayor colaboración entre las fuerzas del orden y las comunidades locales, proveniendo programas de educación para sus padres e hijos sobre seguridad y prevención de secuestros. El legado de Debbie continúa vivo, recordándonos la importancia de cuidar y proteger a nuestros niños y de no dejar que el miedo nos paralice. Su historia es un llamado a la acción para todos, instando a la comunidad para permanecer unida y atenta. Aunque su vida fue truncada de manera tan violenta y justa, su memoria sigue inspirando a muchos a trabajar por un mundo más seguro para todos los niños.